Y de Carlos III, un rey que muchas veces nos ha quedado esta imagen de la izquierda, este retrato de Goya, esta imagen pues del monarca como un señor anciano, sencillo, bonachón, ¿no? Y que, bueno, pues a veces también acompañada esta imagen por las propias descripciones de los contemporáneos de la época, ¿no? Que siempre decían que el rey era un señor muy frugal, muy frugal. Bueno, sin embargo, en una exposición que hubo en el Palacio Real en 2017, que aquí tienen pues el cartel de la exposición, Carlos III, Majestad y Ornato, pues quedó patente que Carlos III fue alguien muy consciente del valor del arte como una forma de exhibir la majestad regia, fue alguien muy consciente de su papel como rey y, de, como digo, de la importancia de destacar y de exhibir la majestad regia, y además fue un monarca también muy interesado en el arte, ¿no? Y muy, digamos, un gran promotor del arte. Por lo tanto, una imagen a veces un poco distinta de ese retrato de Goya, y como digo, pues la tenemos en esta portada de este catálogo o el cartel de la exposición, ¿no? Que se usó pues, el mismo retrato pintado de Mengs, este gran retrato espectacular de Mengs que pintó de Carlos III, ¿no? Como digo, con toda la parafernalia, y que por lo tanto nos muestra pues, una imagen muy distinta a la del. No obstante, Carlos III, de los años que se pasó, las décadas en las que fue rey, prácticamente la mitad fue rey de Nápoles. Él fue rey de Nápoles, grosso modo, durante 25 años y rey de España durante 30 años. Es decir, como digo, casi la mitad del tiempo que él está en el trono de Nápoles. Eso no solo es importante para, eh, digamos, que él conozca y él se instruya en la forma de gobernar, en sus ideas políticas, etcétera, etcétera, sino que es muy importante porque durante estos 25 años que él reina en Nápoles, él va a desarrollar gustos artísticos. Él llega a España ya con unos gustos, con unos intereses artísticos claramente consolidados. Por lo tanto, es importante hablar brevemente de su paso por Nápoles para entender lo que luego hace en España. Carlos III es alguien muy interesado en la arquitectura barroca que se está haciendo en ese momento, pero una arquitectura muy sobria, una arquitectura barroca muy clasicista, ojo, no neoclasicista, sino clasicista, es decir, una arquitectura barroca, pero muy apegada a lo que sería la norma clásica, sin florituras, y aquí lo vemos en uno de sus primeros proyectos, el Palacio Real de Capodimonte, en bueno, las afueras, hoy en día ya no es las afueras, pero en los límites de Nápoles, este gran edificio con una sobriedad clásica y una monumentalidad que creo que son patentes en esta fotografía. Otro proyecto emblemático de Carlos III que todos conocen, ¿no? El Palacio de Caserta, otro de nuevo, otro magnífico ejemplo de esta arquitectura barroca, pero tan clásica, tan sobria, que es la que se estaba haciendo en Italia en ese momento, hay que decirlo. El Palacio de Caserta hay que entenderlo siempre como una gran labor de propaganda por parte del rey, porque muchas veces hemos leído el Palacio de Caserta, Carlos III, que vive en Caserta y luego llega a Madrid y quiere hacer lo mismo que había hecho en Caserta. Bueno, eso no es cierto, porque Carlos III del Palacio de Caserta verá muy poquito, apenas los cimientos. Carlos III jamás llega a vivir en el Palacio de Caserta, insisto, ve muy poco de este palacio, pero sí que se preocupará por publicar los proyectos, estos proyectos ideales de Caserta, publicarlos y regalarlos a distintos monarcas europeos, enviarlos a distintas capitales en unos gruesos, no es como digo, esta recopilación de diseños, con este nombre en italiano no voy a pronunciar, pero que es un conjunto, como digo, de diseños de Caserta que él regala y que es una forma de mostrar la majestad regia a través de estos fastuosos proyectos. Y lo curioso es que Caserta nunca se llegó a terminar. Es un palacio que nunca se termina y la parte que se termina es una parte muy pequeñita, muy espectacular, ciertamente, pero muy reducida. Y no solo nunca se llegó a terminar, sino que se usó de forma muy reducida o, digamos, nunca llegó a ser esa gran capital que imaginó Carlos III. Pero el Palacio de Caserta y esta, digamos, promoción de Caserta
pues es digamos, yo siempre me resulta curioso porque lo asocio pues a estos fastuosos proyectos que las monarquías árabes pues actualmente promocionan, estas ciudades absolutamente futuristas construidas en medio del desierto o que tienen que construirse en medio del desierto, no deja de tener un cierto paralelismo, es decir, son proyectos destinados a exhibir la majestad regia, el poder, ¿no? de un nuevo Estado. En este caso hablaríamos de Nápoles o de Arabia Saudí, estados de reciente creación que buscan exhibir pues, su majestad, su poder, con proyectos que en muchos casos son muy bonitos, pero que difícilmente se llegarán jamás a terminar. Carlos III sí que reside en Caserta, pero no en el palacio que construye. Él residió durante su reinado en el edificio que tenemos a la izquierda, el Palazzo Vecchio de Caserta, este edificio que vemos donde él va a residir. Por lo tanto, realmente esa es la verdad. Carlos III efectivamente vive en Caserta, pero no en el palacio que todos conocemos, sino en este otro edificio. El otro mito de Caserta es que fue una residencia de verano. Eso suele pasar mucho en palacios europeos. Están fuera de la ciudad y siempre se dice, ah, residencia de verano. O está fuera de la ciudad, es una residencia de verano. Bueno, pues Caserta nunca se usó como residencia de verano, sino como residencia de invierno. ¿Mm? Caserta, para Carlos III, fue una réplica del Real Sitio del Pardo, donde él iba a pasar los inviernos. Es conocido que, como digo, Carlos III pasaba en Caserta en los meses de enero, febrero y marzo, desde Epifanía hasta Semana Santa. Por lo tanto, nada que ver con esta imagen que luego se ha tenido del palacio. Luego, bueno, Carlos III también, evidentemente, es importante vincularlo a las antigüedades descubiertas en Pompeya y Herculano. Bueno, primero Herculano y Pompeya, y luego un conjunto de publicaciones, Le Antiquità y Herculano Exposte, que pues, buscan también mostrar pues, el interés del rey por la cultura, por la antigüedad. Luego incluso llega a fundar un museo en el Museo Ercolanense para exhibir estas antigüedades, pero que luego resultó que, bueno, que era un poco todo más complicado porque era un museo de difícil acceso. Esta publicación que había hecho de las antigüedades de Herculano, que ven ustedes a la izquierda, era una publicación muy difícil de conseguir, que solo se regalaba, solo la regalaba el rey. En fin, luego esos mitos a veces también con Carlos III y su interés por la cultura, pero luego, al menos con el tema de las antigüedades de Herculano y Pompeya, acabó siendo todo un poco oscurantista, ¿no? Poco transparente, un museo de difícil acceso, en fin, ¿no? Pero bueno, eso más que nada lo menciono porque es importante para el reinado, pero solo destacarlo puntualmente. En lo que respecta a los interiores, Carlos III demostró siempre todo lo contrario que demostraban la arquitectura. Si en la arquitectura era muy clásica, muy sobria, en los interiores él siempre fue un apasionado de este barroco, de esta decoración barroca tan exuberante. La vemos pues en la izquierda, la sala de guardia del Palacio de Portici, un palacio en las afueras de Nápoles, con esta decoración barroca tan italiana, tan teatral, muy similar a la decoración que vemos a la derecha, que es la decoración del Palacio de la Granja, el cuarto bajo de la Granja, que en ese mismo momento estaba haciendo su padre Felipe V. Por lo tanto, una decoración, como digo, barroca, teatral, italiana, evidentemente. La misma decoración, mismo tipo de decoración, vemos en el Palacio Real de Nápoles, con estos techos tan recargados, perdón, tan recargados con estos motivos curiosamente invertidos el cromatismo. Por lo general, el fondo suele ser blanco y los detalles dorados. Aquí, en un alarde de originalidad, lo vemos al revés, el fondo dorado y los detalles en blanco. En el dormitorio de la reina del Palacio Real de Nápoles, ven ustedes aún esta decoración de época de Carlos III. Y en la estancia contigua, lo que fue la sala de audiencias de la reina, de nuevo una decoración muy similar. Es importante esta decoración por una cosa, ¿no? Porque el autor es este señor que tenemos aquí, Giovanni Battista Natali, un artesano napolitano, un diseñador, hoy diríamos un decorador, un diseñador napolitano, que diseña los interiores del Palacio Real de Nápoles, pocos años después de Carlos III llegar al trono, es decir, estamos en la primera década de su reinado en Nápoles. Giovanni Battista Natali es el mismo señor que diseña el Salón del Trono
el mobiliario del Salón del Trono del Palacio Real de Madrid y el trono de Carlos III en el Palacio Real de Madrid. Por lo tanto, un señor que él ya conocía desde hacía 20 y pico de años y al que le encarga su nuevo Salón del Trono en España. Bien, por lo tanto, no es de extrañar que Carlos III, cuando llega a Madrid, se encuentra en primer lugar con un palacio real que no le gusta nada. Un palacio real recargado, con un exceso de escultura, pesado, y que no tiene nada que ver con la sobria arquitectura que vemos a la izquierda, en la fotografía de la izquierda, la sobria arquitectura que él había ideado para Caserta, ¿no? Una arquitectura, como digo, barroca, pero insisto, sobria, clásica. Y es famosa la carta que Carlos III escribe a Tanucci. Tanucci es el regente de Nápoles, ¿no? Porque como pues, el hijo de Carlos III, Fernando IV de Nápoles, era menor de edad, pues el regente, por así decirlo, en Nápoles. Una carta que le escribe Carlos III a Tanucci y que dice, aquí es una lástima lo que han hecho, refiriéndose al Palacio Real de Madrid. No le gusta nada lo que se ha hecho en el palacio y lo primero que va a hacer Carlos III es depurar este palacio, quitar esculturas, quitar las balaustradas de mármol, evidentemente, como ya comentábamos, quitar las esculturas de este pórtico, poner unas columnas, es decir, un conjunto de cambios esencialmente cosméticos, pero que vienen a buscar, ¿no? El objetivo es depurar, conseguir una cierta depuración de este exceso decorativo del palacio. Otra cuestión que abordó Carlos III fue el tamaño del palacio. El palacio era pequeño, ¿no? Para su amplia familia y concibió una ampliación del palacio. Ampliación de la cual solo se realizó el ala que vemos a la derecha, la famosa ala de San Gil, y bueno, que esto hace pues, que actualmente nuestro Palacio Real tenga este aspecto tan asimétrico, lo que le llamo yo el apéndice del Palacio Real, porque es como esta ala que sale en este cuadrado perfecto, pues hay un ala que sale hacia abajo. Porque claro, como digo, el Palacio Real era pequeño, hoy nos puede parecer un poco absurdo, pero hay que entender efectivamente las circunstancias de la época. En el extremo izquierdo tienen el Palacio de Caserta, el palacio ideado por Carlos III. Claro, él imagina este palacio en Nápoles y luego llega a Madrid y se encuentra esto, que es muchísimo más pequeño, que es prácticamente un cuarto de Caserta, aunque hay que sumarle los sótanos que estaban en los niveles inferiores. Claro, si como rey de Nápoles él había ideado este palacio de Caserta, como rey de España, hombre, pues tenía que tener un palacio más grande. De ahí un conjunto de proyectos de ampliación que se van realizando en los siguientes años, que esencialmente en época de Carlos III correspondían a la parte que vemos frontal del palacio, las dos alas laterales, el ala de San Gil es esta que tienen aquí, esta pues sería otra ala simétrica y luego esta plaza cerrada con también más edificios, ¿no? Digamos, alas más bajas para albergar más servicio. La parte posterior es ya de ampliación, un proyecto de ampliación de Carlos IV, que gracias a Dios no se realizó porque habría convertido pues, el Palacio Real de Madrid en un edificio francamente monstruoso. Como digo, bueno, pues finalmente solo es esta ala la que se construye, la ala suroriental, obra de Sabatini, que actualmente se la llama ala de San Gil, bueno, desde hace siglos, porque estaba al lado del convento de San Gil, que ya no se conserva. Otro cambio que realiza Carlos III es en la distribución del palacio. Como digo, él tiene una familia muy extensa, hay que alojarla toda. Fernando VI y su esposa no tenían una familia tan amplia y por lo tanto a la izquierda tenemos la distribución que ya hemos visto de Fernando VI, a la derecha Carlos III y lo que hace es a los lados de la capilla colocar, en este color más gris, colocar las habitaciones de sus hijos, los infantes. Esto obliga a moverlo todo. El cuarto de los príncipes hay que bajarlo hacia abajo, el cuarto del rey hay que moverlo hacia la izquierda y finalmente quien acaba perdiendo es el cuarto de la reina, que acaba reducido a su mínima expresión, como vemos aquí, ¿no? Yo creo que es una comparación muy reveladora si comparamos, perdón, el cuarto ideado para Bárbara de Braganza y este cuarto finalmente pensado en época de Carlos III es muy, muy revelador. También hay que decir que en este caso Carlos III ya era viudo, su esposa había fallecido y por lo tanto
Este cuarto lo habitó muy poquitos años Isabel Farnesio, pero digamos de apenas 2 años. Por lo tanto, esto también explica efectivamente el reducido tamaño del cuarto de la reina. Carlos III se encarga de realizar las decoraciones en el Palacio Real de Madrid, salones emblemáticos que hoy vemos con pocos cambios, con algunos cambios, pero pocos, como el Salón de Besamanos o la Cámara del Rey. Y son dos salones en los que yo destacaría, sin entrar en muchos detalles, destacaría dos cosas. En primer lugar, salones que se terminan a principios de la década de los 70 y cuando se terminan están ya un poco pasados de moda. Es una decoración que difícilmente podríamos considerar a la última moda. Es una decoración que le gustaba al rey, de gran calidad, pero que, como digo, en ese momento en Francia y en Reino Unido se estaban haciendo cosas radicalmente distintas. Pero es esta decoración, insisto, en ello que le gustaba al rey, porque la segunda cosa que quisiera destacar es que, fíjense en los artesanos, Giovanni Battista Natali, napolitano, Mattia Gasparini, que también había trabajado en Nápoles. Por lo tanto, lo que está haciendo Carlos III es unos interiores napolitanos en el Palacio Real de Madrid, siguiendo los mismos gustos, las mismas tendencias que él ya había seguido en Nápoles. Por ello, cuando a veces decimos que el salón de Gasparín, la Cámara del Rey, ¿no? Que la tenemos a la derecha, es uno de los grandes ejemplos del rococó español, habría que decirlo quizá un poco entre comillas, ¿no? O lo podríamos matizar, porque en realidad estamos viendo aquí pues, un magnífico ejemplo, más bien diríamos, del rococó italiano, porque, insisto, los artesanos son italianos, los diseñadores son italianos y el rey importa, en este caso, importa a España este gusto napolitano, este barroco tardío napolitano.